Recording in progress. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales de la sesión de hoy, martes 14 de marzo de 2023. Le vamos a pedir a la señora secretaria que nos dé lectura de la cuenta y luego yo voy a dar lectura de la tabla. Presidenta, se ha recibido una solicitud de audiencia de la presidenta de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA, señora Jovanka Negri, para dar la opinión de esa entidad en relación al proyecto de ley en tercer trámite constitucional que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Una pregunta, ¿pudimos reagendar? Señora secretaria, ¿pudimos reagendar la audiencia de la agrupación de salmoneros? A la persona que solicitó la audiencia en nombre del señor Kremen, le dije que por favor la reagendara para el mes de marzo, pero no me ha contestado. Ok, muchas gracias. A ver, yo no me preocuparía por ahora. sí. No, es que estoy viendo por los espacios, porque como ahí teníamos un espacio y eventualmente no se va a ocupar, entendiendo que estamos votando, que son los tiempos, de repente le podríamos dar prioridad a ellos en esos 15 minutos. ¿Les parece? ¿Podríamos repetir, a lo mejor, señora secretaria, quiénes son? Son Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, que son del Ministerio, agrupa a los trabajadores del Ministerio, del Servicio de Evaluación, de la Superintendencia y piden audiencia por el proyecto. Gracias, señora secretaria. Es que ahí para recordar, como estamos en tercer trámite, pero este proyecto volvió al Senado después de 6 años, evidentemente que hay personas que van a empezar a solicitar, bueno, agrupaciones, gremios, sindicatos, ser escuchados. Entonces, lo que habíamos acordado la vez pasada, que los primeros 4 que llegaron de una sola vez fueran escuchados en 15 minutos, pero hay uno de ellos que no, que se excusó y la verdad es que no ha reiterado una nueva fecha. Entonces, en esos 15 minutos, a mí me parece pertinente poder escuchar al sindicato de los trabajadores. Ayer, de hecho, escuchamos a los dos invitados y seguimos votando rápido en el proyecto, pero insisto, creo que es importante quienes vayan solicitándolo porque no es un listado de 20 sindicatos o agrupaciones por sesión, sino que llega uno o dos, que no se sientan, que no se les escucha y evidentemente también puede ir surgiendo algunas ideas ya que estamos revisando artículo por artículo. Así que si les parece, podríamos responderle que tienen 15 minutos, claro, a continuación. Gracias. Y bueno, sobre la cuenta, la palabra. Ok, entonces voy a dar lectura a la tabla y voy a partir saludando a los invitados. Está presente la ministra de Medio Ambiente, la señora Maisa Rojas, los asesores legislativos, señores Alejandro Correa, Cristóbal Correa e Ignacio Martínez. Y desde la ilustre Municipalidad de Río Ibáñez está su alcalde, el señor Marcelo Santana. Gracias, alcalde, por estar aquí, con los concejales, la señora Javiera Jaue, señores Marcelo Alarcón y Albanio Muñoz. También está la agrupación Defendamos Chiloé, que está representada por el señor Álvaro Montaña. Entonces, en la tabla vamos a dar inicio como primer punto de nuestra tabla a la audiencia al señor alcalde de la comuna de Río Ibáñez, de la región de Aysén, señor Marcelo Santana, quien va a exponer sobre el proceso que lleva la municipalidad para declarar como bien nacional protegido el sector Torres de Avellanos. Luego le vamos a la palabra a la agrupación Defendamos Chiloé en el marco ya de la discusión de nuestro proyecto del Servicio Nacional de Biodiversidad. Alcalde, nosotros estamos discutiendo y votando un proyecto, pero sabemos que además han hecho un tremendo esfuerzo de trasladarse desde la región y como al menos lo hicimos durante todo el año 2022, cada vez que algún alcalde o alcaldesa nos solicitaba ser escuchado en esta comisión, por unanimidad se les recibía, así que no iba a ser la excepción en esta oportunidad, pero sí le marcarle el punto sin perjuicio que estamos discutiendo y votando un proyecto. Así que, alcalde, le doy la bienvenida y le doy la palabra. A todos los senadores de la comisión, a la señora ministra también presente. En primer lugar, agradecerles. Sé que están en un contexto distinto al que nosotros hemos venido a presentar, pero la verdad es que ante la inacción
finalmente del Estado, hemos tenido que recurrir a ustedes como garantes también de que la legislación y los tiempos administrativos en el Estado se cumplan. Finalmente, los servidores públicos estamos llamados a responder a nuestras comunidades y muchas veces chocamos con la burocracia, chocamos con el silencio administrativo y eso nos hace mal, sobre todo en periodos donde la confianza de la ciudadanía está siempre en tela de juicio. Hoy día me acompañan dos vecinos de nuestra comuna, ellos son por la música, usted sabe que son de campesinos, ¿cierto? Don Albanio Sandoval, del sector Baja Ibáñez, y don Marcelo Alarcón, del sector del Lago La Parenta. Sí, voy a compartir. Les voy a compartir una breve presentación. Que también tuve la posibilidad de mostrársela a la ministra el año pasado, buscando el apoyo justamente para declarar un sector tierras fiscales de la comuna de Ruibaña en la región de Aysén como bien nacional protegido. El sector de Torre del Avellano es un gran sector de tierras fiscales donde nosotros creemos que hay una oportunidad de desarrollo para nuestra comuna y de conservación de la cultura y la biodiversidad del sector. Ahí ven ustedes las Torres del Avellano en pantalla. El Torres del Avellano es un lugar de mucha riqueza natural y cultura única, la cultura gaucha y celina de ganadería de transhumancia, ganadería que en periodos de verano, ¿cierto?, ocupa los sectores altos de la cordillera y en invierno obviamente los campos bajos, que son la mayoría predios particulares. Necesitamos también poner en valor la historia local. Este sector ha estado siendo ocupado por más de 80 años por ganaderos locales en un terreno fiscal sin administración y sin regulación también. Y por otra parte, con un gran atractivo turístico como lo son las Torres del Avellano. Por lo tanto, nosotros vemos que en este espacio, con una administración que nosotros también proponemos como una administración innovadora desde el punto de vista de involucrar al municipio y a la comunidad, queremos desarrollar no solo la conservación de estos espacios prístinos, ventisqueros, bosques prístinos, sino que también el desarrollo de actividades económicas como el turismo asociado a las Torres del Avellano. Son las últimas torres de granito después del monte Fitzroy viniendo de sur a norte, por lo tanto escaladores las buscan mucho, y el uso de veranadas para nuestras familias campesinas, que deben ser alrededor de 40 a 50 familias que ocupan este sector de terreno fiscal. Por lo tanto, hemos logrado generar un consenso con nuestros vecinos de proteger y administrar el territorio. Lo que no queremos, ¿cierto?, es que llegue una fundación de otro país, de otra parte de la región, ¿cierto?, se le entregue grandes proporciones de tierra fiscal, ¿cierto?, para la conservación, qué sé yo, y no dejen entrar a nadie, se proteja en exceso, ¿cierto?, y no se comprenda que también nosotros queremos proteger la cultura y a nuestros campesinos. Por lo tanto, creemos que es una oportunidad de crear un modelo de administración local por medio de la declaración de un bien nacional protegido. Esto se hace en el Ministerio de Bienes Nacionales. Nosotros, como habitantes de la región de Aysén, y aquí uno va a dar una opinión personal, creemos que la conservación sin el involucramiento de la comunidad son proyectos de conservación que generan choque necesariamente, ¿cierto?, en quienes quieren cuidar legítimamente nuestro medio ambiente, pero en desmedro a veces de la cultura y de las tradiciones locales. Este es el mapa de nuestra comuna. En naranjo se aprecia las 102.000 hectáreas que nosotros queremos crear como bien nacional protegido. Hay una particularidad, ¿cierto?, que está al norte, limita con el Parque Nacional Cerro Castillo, y al sur, al otro lado de General Carrera, con el Parque Nacional Patagonia. Por lo tanto, también creemos que tiene una importancia como corredor biológico. Lo naranjo, sí. Lo que está bien mostrado ahí es la comuna de Ruibañez, al medio el lago General Carrera, ¿cierto? Al sur la comuna de Chile Chico, y como les decía, al norte limita con el Parque Nacional Cerro Castillo y al sur con el Parque Nacional Patagonia. Por lo tanto, también creemos que es un espacio de corredor biológico en el lugar. Y es un predio fiscal sin administración, que es lo que nosotros decimos. O sea, nosotros queremos administrar una cuestión que está al arbitrio de que pase cualquier cosa ahí, con potencial turístico y también de conservación.
y que ya empieza a ser conocido. O sea, hoy día nosotros, esto está sin control, sin administración, pero constantemente hay ingresos de visitantes al lugar. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Cerca de 3 años que estamos trabajando. Como ustedes ven ahí, hemos hecho algunos levantamientos de información con la Universidad Austral, hemos hecho mapeos participativos con la comunidad, se ha difundido en la prensa regional, ahí hay un inserto de un diario regional, ¿cierto? Dice, Torres del Avellano, un diamante turístico que busca el estatus de bien nacional protegido. Hemos llevado a nuestros vecinos también a otras comunas que tienen experiencias similares, como en el Valle de Cochamó, en la 10ª región, donde ganaderos son los guías que llevan a escaladores a los sectores de atractivo turístico. Hemos hecho talleres de planificación participativa, informes de línea base, levantamiento de usos e intereses locales. Hemos identificado las rutas históricas patrimoniales que han usado estas familias por más de 80 años, principalmente en vocación ganadera. Hemos actualizado los límites fiscales porque bienes nacionales eso tampoco lo tenía actualizado. Hemos hecho talleres locales con los vecinos. Hemos identificado los propietarios, los nuevos propietarios también. Hay, ustedes saben, una presión también respecto de compras de terrenos en la Patagonia y nosotros no somos ajenos a eso. Y hemos presentado también la solicitud de concesión a gratuidad y para declarar este bien como bien nacional protegido. Hemos conformado también, pensamos, ya tenemos el diseño de unos estatutos para una corporación donde los vecinos son parte de los socios de esta corporación y el municipio como entidad local garante de que esta corporación funcione. El 16 de febrero del 2021 ingresamos esta solicitud de concesión a gratuidad como BNP, Bien Nacional Protegido, en la Seremi, es el trámite, así lo indica el procedimiento. El noviembre complementamos estos antecedentes al mismo ministerio. Hemos también en el año 2022 enviado adicionalmente nuevos antecedentes ya de un expediente completo para la declaración de bien nacional protegido. El 4 de mayo del 2022 enviamos también todo el historial de ordinarios, de oficios para que se nos responda, y el 12 de agosto del 2022 nuevamente reiteramos esta solicitud al Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces no entendemos por qué, si bienes nacionales es quien tiene que respondernos, hay un silencio administrativo de esa parte. No sabemos si no le gusta el proyecto, si tenemos que mejorar algo, si hay otros intereses en el lugar, no lo sabemos, y somos nosotros, creemos, la comunidad local quienes tenemos mayor derecho de saber qué es lo que va a ocurrir en ese lugar. Y como última cosa, y aquí se me va a encollera esto siempre, le quiero mostrar un breve video, estimada presidenta, Ahí le va a ayudar de- la concejal. no. Breve video de 4 minutos para que ustedes entiendan del lugar que yo le estoy comentando. Y Alcalde es así, siempre es así. No se preocupe. ahí está, mira, play. Ahí donde dice play. Ah, tienes razón, sí. Stop share y después nuevamente. Sí, sí. Les pido los últimos minutos de atención y con eso nosotros terminamos. Muchas gracias. Van a ver allá y van a escuchar. Uy, qué relajo. Esa es la cordillera de la Avellana, es como el típico paisaje que uno ve en el lugar. Una persona humilde, sencilla, Es la alegría del mundo.
Esto es como para respirar profundo. Oye, esto fue la alegría. Ahí está, Balón. Pero por lo menos aquí en el sector de la comuna de León, trafico hacia el sector de la Avellana, más de 30 años. La verdad que son más de- Todo el predio fiscal son como, todo el predio fiscal son como 250.000, nosotros estamos pidiendo 112. Bien nacional porque Pues yo voy a votar y vuelvo. si te vas a volver, te echamos de nuevo. Te echamos de nuevo, vuelves. No te demores, Iván. Van a recordar por una o por otra persona. Ya, bueno, por aquí, luego por acá, y eso cuando trae como historia. Primero que nada, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para poder generar un plan de gestión y de conservación para las distintas especies, que son bosques. Con la Universidad Australia hemos estado haciendo el levantamiento biológico del lugar. Estamos poniendo una característica que queremos anunciar. Impresionante, pero aparte de eso también tiene otras tradiciones que son locales, los pasos históricos, por ejemplo, desde antaño, antes que existiera la carretera austral, usaba la zona de caballo. Esos son hitos importantes dentro de la historia local. Tres la propuesta de objetivos que se quieran desarrollar en este bien nacional protegido, que para nosotros está muy claro. La conservación Ese es el gran atractivo, la torre de la vida. del lugar que es maravilloso, pero también un fuerte arraigo en la conservación de las tradiciones de la cultura y de las actividades económicas que hoy día desarrollan numerosos pobladores de nuestras comunidades. Muchas generaciones de padres, abuelos, que toda su vida han vivido así. Entonces, me gusta nuestra vida de campo, aunque sea difícil, pero Eso es, estimada presidenta. Le agradezco mucho el espacio y ojalá que la comisión pueda interceder a través de sus oficios, ¿cierto? Para que bienes nacionales nos responda, haya una retroalimentación positiva y se pueda avanzar en la iniciativa. Es lo que nosotros queremos, y así como la comunidad que hoy día está representada aquí por dos vecinos, también nosotros sentimos que estamos perfectamente capacitados, somos hábiles para poder administrar nuestro territorio y que entendemos que hay una necesidad de conservar el medio ambiente, pero también de conservar nuestras tradiciones, nuestra cultura local y de abrirnos al turismo, un turismo que tiene que estar regulado, un turismo que tiene que evitar ciertos daños al medio ambiente. Hoy día la gente hace fuego en cualquier lugar, hay ingresos que no están controlados, etcétera. Se puede producir situaciones que después tengamos que lamentar. Alcalde, yo quiero darle la bienvenida al senador Juan Castro, que nos acompaña aquí en la sesión de hoy. Antes de, no, lo primero que me gustaría decir es darle las gracias por haber llegado acá, porque no es fácil, ¿cierto? No viene ya de Santiago ni de alguna comuna de la quinta región. Y que haya llegado con vecinos, porque la verdad es que nosotros hemos recibido siempre a varios alcaldes y son pocos los que llegan con sus propios vecinos. Así que Albano, hay que devolver la mano. Y lo segundo es que, mire, sin perjuicio que está la ministra de Medio Ambiente, que también le damos la palabra, algo, ¿cierto?, podrá decir respecto de su planteamiento. Esta comisión es de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. Entonces, a la ministra se lo vamos a enviar primero por escrito, ante ese silencio que ha habido desde agosto del año 2022,
porque la verdad es que estamos a 10 meses, ¿cierto? Desde que no se ha respondido a aquello y creo que es importante que al menos se responda, porque lo que no puede ocurrir es que haya un silencio y por tanto falta de certeza, o lo que es peor aún, que la comunidad y ustedes como representantes de la comuna, de los vecinos, sientan que no son considerados. Creo que es muy importante que haya una respuesta y ojalá también, y esto lo hablo a modo personal, ¿cierto?, que sea favorable. Entonces, lo primero que vamos a hacer, alcalde, es enviar por escrito para que además el ministerio pueda actualizar la información. Bueno, la ministra ya lleva un año en todo caso en el cargo, pero poder revisar, ¿cierto?, la solicitud y también invitarla. Deberá venir por otros temas, pero nosotros constantemente estamos actualizando los temas con cada uno de los ministros y ministras, así que a mí me gustaría al menos poder enviarle una respuesta formal de la comisión a propósito de la gestión o los buenos oficios que podamos hacer con la ministra de Bienes Nacionales en este caso, porque es quien debe responder la solicitud, pero como le decía, alcalde, sin perjuicio de que le damos la palabra a la ministra de Medio Ambiente también para que pueda, ¿cierto?, entregar una opinión desde el Ejecutivo. Así que, alcalde, yo me comprometo a enviarle esa respuesta. Ojalá que la ministra nos responda por escrito y de lo contrario la vamos a invitar para que también pueda pronunciarse aquí en la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo a todos los senadores en este caso, y el alcalde. Estuvimos el año pasado con el alcalde, nos presentó este mismo proyecto y algunos otros también. Yo creo que es muy importante entender de que esto es exactamente lo que uno busca con las áreas protegidas. Cuando hay una comunidad que está interesada en protegerlas, en tener un desarrollo sostenible, utilizarlo, por ejemplo, para turismo de manera responsable, es exactamente lo que lo que queremos propiciar, y de hecho es propiciar con el proyecto de servicios de biodiversidad y áreas protegidas, para que tengamos solamente una institución pública donde todos estos temas se vean y a quien pedirle cuenta y bajo la supervigilancia del Ministerio de Medio Ambiente, porque es parte de la institucionalidad ambiental, y no como que ocurre hoy en día de que hay que ir hay 6 distintas instituciones públicas que están a cargo de nuestras áreas protegidas. Así es que, bueno, yo retirarle al alcalde que nosotros estamos, o sea, obviamente no nos corresponde a nosotros, pero nosotros también podemos, sin prejuicio de lo que haga la comisión, volver a conversar con la ministra para saber en qué está esta solicitud. Muchas gracias, ministra. Entonces, alcaldes, a la concejala, a los vecinos presentes, no sé si algún senador le gustaría intervenir, de lo contrario, ¿cierto? Le vamos a dar la senador Durana, senador Durresti. Primero, estar de acuerdo con lo que usted ha planteado, de tal manera de que sea la comisión quien envíe este oficio y evaluar para que de verdad el alcalde se pueda hallar una respuesta en el tiempo que sea oportuno, evaluar un minuto de audiencia en que pueda participar telemáticamente el alcalde con los vecinos y darle el tiempo para que nada puede esperar tanto tiempo, y si las presentaciones están hechas de acuerdo a lo que ha planteado el señor alcalde, buscar las fórmulas que ella pueda en esta comisión dar una respuesta concreta a la solicitud que se está planteando en el sector. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana, senador Durresti. Presidente, me ha tocado conocer al alcalde en distintas oportunidades y sé el trabajo de la preocupación por el territorio de la comuna y lo felicito al alcalde que sea una visión coherente, no es una visión de resistencia a una situación a ver, situaciones que nos dicen relación con elementos fundamentales y conociendo la historia de los parques en la región de Aysén principalmente, uno tiene que tener en primer lugar el principio de conservación, que creo que es fundamental y que usted lo expresa. Segundo, me parece tremendamente relevante que sea con inclusión de vecinos históricos que han desarrollado su labor. A veces en esto uno tiene una visión un poquito idílica y decir, mire, nosotros tenemos esta única visión. Yo creo que el territorio es extenso, es diverso y particularmente, por eso preguntaba por las veranadas y toda la forma de trabajar, que algo
histórico lo que han realizado y que han cuidado del territorio. Los principales cuidadores son ustedes, los vecinos, quienes a través de sus labores cuidan el territorio. También hay que adaptarse a nuevas medidas de cómo los animales no comen las zonas de renuevo, pero esas son materias. Y yo creo que en muchas situaciones, y aprovechando que está la ministra de Medio Ambiente, que no es la, la que debe responder, pero hace un muy buen punto la ministra cuando dice necesitamos tener una legislación que exista un solo ministro o ministra que pueda hablar de esto. Porque si no es un comprahuevo que usted lo conoce, alcalde, que viene acá y se pasa por distintos ministerios y al final no hay respuesta. Yo creo que hay que buscar fórmulas mixtas, es una fórmula y pedirle a la biblioteca o pedirle, o ministra, si usted nos pueda llegar, esta figura de bien nacional protegido, una figura que principalmente eh, tiene una categoría distinta. Nosotros estamos discutiendo las distintas, valga la redundancia, categorías de áreas protegidas, a propósito del delito ambiental que estamos votando en este momento en la Comisión de Constitución, y el bien nacional protegido tiene una situación bastante particular que es más bien por el lado de bienes nacionales, lo cual es, reitero, es una contradicción que estamos buscando preservar. Somos la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, pero eh, no dialoga efectivamente. Y creo que los municipios, con las competencias que usted tiene y con la voluntad del alcalde y su equipo, son los mejores administradores de ello. Y no decir, seguimos sumando hectáreas de protección en el SNASPE, pero no tenemos las facultades de cuidarlas efectivamente. Entonces, yo propondría humildemente, Presidenta, algo más, que nosotros la opinión a la ministra de Bienes Nacionales, que es la encargada, no solo sea de que recibimos al alcalde, sino que tenemos una opinión sobre esto, porque creo que hay que instar a soluciones, y no puede el alcalde o la comunidad pasar 10 años más esperando respuesta. Entonces, tal vez ponernos de acuerdo en redactar algo en positivo, digamos. Instamos a esta situación, es una fórmula que tiene que hacer y el municipio lo está haciendo. Eso, alcalde, felicitaciones y ojalá existan más iniciativas de municipios que busquen esta fórmula, no oponerse a algo o no con algo utópico, sino con cosas concretas que le den también sentido a sus vecinos históricos. Muchas gracias, senador. Le da la palabra al senador Latorre y después voy a recoger la solicitud y ver si directamente transmitimos el acuerdo. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la visita del alcalde, de sus vecinos, las concejalías y la presentación, ¿no? El video, además, un lugar hermoso. Yo creo que Chile tiene buenos ejemplos de áreas protegidas, de parques, donde ha habido una colaboración público-privada, ¿no? Donde hay, por ejemplo, inversionistas privados que instalan infraestructura para el turismo, ¿no? Y al mismo tiempo facilitan caminos, etcétera, y por otro lado el rol del Estado, ¿no? CONAF, guardaparques, etcétera, para, por ejemplo, lo que usted decía, proteger ingresos, regular el tema de los ingresos, ¿no? Que sea seguro, el tema de los incendios, un montón de cosas que ver, o sea, no simplemente declarar una zona, sino que hay que dotarla, ¿no? De infraestructura, y ahí la colaboración pública-privada, y eso existe en Chile, hay ejemplos virtuosos en ese sentido, sobre todo si uno quiere potenciar, por ejemplo, un turismo de estilo sostenible, ¿no? Local, etcétera. Por tanto, nada, es un proyecto bonito, un proyecto interesante. Ahora hay que ver los aspectos legales, desconozco los detalles ahí de Bienes Nacional, y me sumo al acuerdo de la comisión respecto a solicitarle a la ministra una respuesta, etcétera. Hay que ver qué es lo que le compete a ella y también qué otros, qué otros elementos están que hay que considerar, ¿no? No sería capaz hoy día de yo darle una respuesta, pero sí facilitar que la comisión pueda, digamos, incentivar que haya una respuesta. Y por lo mismo, claro, las legislaciones que estamos llevando adelante, ¿no? Por un lado el SBAP, por otro lado el tema de delitos ambientales, o sea, de alguna manera están relacionados con la idea y el proyecto que ustedes tienen, ¿no? Entonces habrá que dotar a la institucionalidad para facilitar aquello y que haya también al mismo tiempo un compromiso de la comunidad local, ¿no? Por el cuidado, la administración, mantener la identidad, ¿no? Ahí hablaban de los abuelos, de las familias, las tradiciones, también el identitario cultural, ¿no? Así que nada, agradecer nuevamente y me sumo ahí a los acuerdos que lleguemos. Muchas gracias, senador Latorre. Entonces, si les parece, para que tomemos un acuerdo y de esa manera se vaya
redactada, entregándole también esa atribución a la señora secretaria, que la idea sea que instamos al Ministerio de Bienes Nacionales a dar una respuesta positiva ante la solicitud de la declaración como bien nacional protegido del sector Torres del Avellano, y luego exponemos, señora secretaria, la audiencia del alcalde, los motivos, los argumentos, y también tratar de transcribir la opinión de la ministra de Bienes Nacionales en esta de Medio Ambiente. Me parece importante. Así que, alcalde y a la concejala, a los vecinos, váyanse con el acuerdo de que nosotros estamos evidentemente a favor con ustedes de que se declare como bien nacional protegido, y que esa va a ser la solicitud que hagamos a la ministra, y creo que las cosas se van produciendo de esta manera, pero hoy día usted, sin haberlo acordado, está con la ministra de Medio Ambiente a su lado, que también va a ir con una respuesta a su favor, ¿ya? Así que muchas gracias nuevamente por haber venido, también por lo que nos han venido a exponer, y por supuesto a quienes lo acompañan. Muchas gracias, presidenta. Estamos también con otro proyecto con la ministra para crear el primer humedal urbano de la Patagonia Disponible. Y han sido muy gentiles con sus palabras, todos quienes han intervenido. Nosotros también estamos muy dispuestos a mejorar, si hay algo que mejorar. Estamos dispuestos a abrir también el espacio para que gente que tenga experiencia en otros lugares de nuestro país nos puedan sugerir cosas. Nuestra propuesta es genuina, viene desde la comunidad. A mí me toca canalizarla como alcalde, pero estamos absolutamente abiertos a mejorar, a colaborar si es que en algo se puede mejorar esta propuesta. Muchas gracias, senadora, ha sido usted muy diligente, y le agradezco mucho su respuesta tan pronto también. No, al contrario, muchas gracias, alcalde, y buen retorno. Muchas gracias. Muy bien. Está muy bien, un gusto. ¿Ah? Está ahí con muchas gracias. Con esto venía se da a caballo, ¿no? Parece el escuadrón fuera. Dile que vamos a votar. Bueno, vamos a continuar entonces con la tabla de nuestra sesión, y por lo tanto le vamos a dar la bienvenida al presidente de la agrupación Defendamos Chiloé, quien expondrá la opinión de la entidad en relación al proyecto de ley, un tercer trámite constitucional que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Él está conectado, así que lo vemos aún en la pantalla, nos ayudarán en informática, y lo estamos viendo. Y solamente recordar que tenemos 15 minutos por el acuerdo, porque estamos en tercer trámite, porque estamos votando, para cada una de las agrupaciones que nos hicieron llegar esta solicitud. Así que, en representación de la agrupación Defendamos Chile, le voy a dar la palabra al señor Álvaro Montaña. Defendamos Chile. Chiloé. Y notablemente la competencia, señor Álvaro. Defendamos Chiloé. Gracias, ministro. Ya, buenas tardes. ¿Se escucha y se ve bien? Sí. Ya, no. Mi nombre es Álvaro Montaña, soy de la agrupación Defendamos Chiloé. Voy a exponer durante 7 minutos para que la otra mitad de la exposición exponga Daniel Canullán, de lonco de la comunidad Puhuapi de Isla Huayteca. Bueno, yo represento hoy día acá, además de mi organización, más de 50 organizaciones que estamos por un proyecto de ley de biodiversidad sin concesiones industriales, particularmente el artículo 92, que versa sobre concesiones sectoriales, ¿cierto? Que para nosotros no es otra cosa que viabilizar, permitir la actividad industrial dentro de áreas protegidas, ¿ya? En realidad debiera ser Defendamos Chile, porque más del 20% del país, en la parte terrestre, ¿cierto?, son áreas protegidas. Entonces este artículo realmente impacta a todo el país en la posibilidad de que, miren de sentido común esto, ¿no? De sentido común. Estamos viabilizando concesiones industriales dentro de áreas protegidas con una ley de protección de biodiversidad. O sea,
de todo sentido común, pareciera que una ley que protege la biodiversidad debiera impedir las industrias dentro de las áreas protegidas. Pero bueno, para eso estamos acá y por algo estamos en tercer trámite constitucional, porque claramente no hay un acuerdo en este punto y hay una diferencia sustantiva entre el artículo 92 y el 93. Bueno, contarles, ¿cierto?, que hoy día, para los senadores y senadoras que no sepan, 1/3 de la producción de salmones se desarrolla dentro de áreas protegidas, ¿ya? 416 concesiones de la industria salmonera en la Patagonia están dentro de áreas protegidas, por lo tanto esto es un problema muy grave. Hay un informe del Congreso, ya, que se titula Impacto Ambiental de Salmonicultura en 2 aspectos. Es una asesoría técnica parlamentaria que está en la Biblioteca del Congreso. Fue hecho en marzo de 2020. Y este informe establece contundentes argumentos técnicos respecto a 2 grandes impactos que tiene la industria en su operación normal, ¿cierto? El primero ellos lo titulan sombra bajo las aguas. ¿Eso qué significa? Todas las excretas, todos los desechos de los salmones y el alimento no consumido y cómo eso se dispersa en la columna de agua. Y por otra parte, el gran impacto de los salmones escapados hacia el medio ambiente, ¿ya? Es importante entender que cuando hablamos de concesiones dentro de áreas protegidas, se concesiona el metro cuadrado de agua, pero en realidad el agua marina es un cuerpo tridimensional, sujeto a corrientes, a mareas, a oleaje, a marejada, y por lo tanto el área, y este punto es clave para entender la gravedad de lo que estoy hablando, la contaminación y la dispersión de contaminantes es mucho mayor que el área concesionada. En esta gráfica se puede ver, ¿cierto?, que lo concesionado es apenas es la línea verde de arriba, ¿cierto? Pero en realidad los impactos están en toda el área roja, ¿ya? Se dispersa los antibióticos, los antifúngicos, los antiparasitarios, el alimento no consumido, las excretas. Por lo tanto, el área impactada es mucho mayor que el área concesionada. Es decir, independiente que una concesión salmonera esté dentro o fuera de un área protegida, el área de los impactos ambientales es mucho mayor. Por lo tanto, estamos hipotecando patrimonio nacional y soberanía nacional para la contaminación de esta industria, tanto dentro como fuera de áreas protegidas. Y eso es lo grave del artículo 92 que hoy día se está discutiendo. Bueno, el primer gran impacto, ¿cierto?, que habla este informe del Congreso, tiene que ver con los escapes de salmones. Se promulgó una ley recientemente para tener mayor control respecto a los escapes de salmones. Ustedes la conocen mejor que yo, pero no está de más recordar las cifras, que entre el año 2010 y el 2020 prácticamente 5 millones de salmones se escaparon, muchos de ellos hacia áreas protegidas, ¿ya? Esto ha salido en prensa nacional e internacional, ¿cierto? Este año tuvimos el año 2020, incluso en el lago Yanquihue, se escaparon 90.000 salmones. Luego este año se volvieron a escapar hace 3 semanas atrás 60.000 salmones. El lago Yanquihue es el segundo más grande de Chile y alimenta un santuario de naturaleza que es el río Maullín. Pero hay que recordar que hace unos años atrás, el 2018, se escaparon 800.000 salmones en nuestra región de los lagos. ¿Ya? 800.000 salmones, no olvidemos esa cifra, porque en otros países, como Canadá, ¿cierto?, que nos gusta compararnos con países desarrollados, cuando pasa algo así, se sanciona a la industria, y se la sanciona duramente, ¿ya? Acá, por ejemplo, en Washington, perdón, no en Canadá, en Estados Unidos, en Washington, el gobernador regional, allá el gobernador del estado, ¿cierto?, va a terminar con la licencia de cultivo de salmón en su estado al año 2025 por los impactos de un escape de 200.000 salmones, ¿ya? 263.000 salmones. Acá en Chile se escaparon 18.000 y no pasó nada. Bueno, el segundo gran impacto es la eutroficación. Yo sé que la palabra puede sonar rara, es un poco extraña, pero es un impacto bien importante que se refiere a cómo las excretas, ¿cierto?, las orinas y la caquita de los salmones se dispersa al medio ambiente marino y eso va enriqueciendo la columna de agua y la va dejando sin oxígeno. Es decir, que, de acuerdo a este esquema, lo saqué de la biblioteca del Congreso, de este mismo informe, básicamente se generan zonas marinas muertas dentro y fuera de las áreas protegidas. O sea, esto es como que se quema un parque nacional, es lo mismo. Acá el Estado de Chile está permitiendo
que la operación de la industria salmonera genere fondos marinos muertos en toda la Patagonia. Esto prácticamente es un cáncer que se viabiliza con el artículo 92, que permitiría meter más concesiones sectoriales o industriales de la industria salmonera dentro de las áreas protegidas, ¿ya? Esto no lo digo yo, son datos duros de Cernapesca. Año 2012 al 2019 tenían 24% de los informes ambientales arrojaban condiciones anaeróbicas en la operación de la industria salmonera en la Patagonia, tanto dentro como fuera de áreas protegidas, ¿ya? En el caso de la región de Magallanes, el 48% de los informes ambientales arrojaban fondos marinos muertos. ¿Por qué? Porque como las aguas son frías, la tasa de degradación de la materia orgánica es muy lenta y por lo tanto se generan condiciones anaeróbicas con mucha facilidad. 48% en Magallanes, 29% en Aysén y 16% en la región de los lagos, ¿ya? Son datos de Cernapesca. Esto en la práctica constituye un daño ambiental, de acuerdo a lo que nuestra legislación establece, y de acuerdo a la opinión del señor Jorge Bermúdez, el actual Contralor de la República, que él antes de ser Contralor era profesor de Derecho Ambiental y establece, ¿cierto?, en un artículo que la generación de condiciones anaeróbicas constituye un daño ambiental. Por lo tanto, miren la gravedad de lo que estoy diciendo. Se generan condiciones anaeróbicas y fondos marinos muertos dentro y cerca de áreas protegidas del Estado. Y con el artículo 92 de la ley que hoy se discute, estaríamos permitiendo que esta situación aumente en el tiempo, permitiendo más salmonera dentro de áreas protegidas. No voy a alcanzar a terminar de exponer todo lo que me gustaría haber contado. Simplemente ir retomando la idea de que informes de la ONG Terra, basados en lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, establecen que la operación de acuicultura industrial en áreas protegidas no es compatible con los objetivos de protección. El Centro Ideal de la Universidad Austral también lo establece. La National Geographic también lo establece para el caso de la Reserva Nacional Cahuéscar. Y finalmente termino con esto, mis 8 minutos de intervención, y yo le hago la pregunta a ustedes, senadores, senadoras, ministras, ¿cierto? Es si el Estado de Chile, a través de la Comisión Mixta y a través de la Comisión de Medio Ambiente, va a seguir entregando concesiones en el mar de todos los chilenos y chilenas para la destrucción de la industria salmonera. ¿Eso va a hacer esta comisión? ¿O van a legislar por el bien común y también por el sentido común? Y van a legislar para todos y no para unos pocos. Esa es la pregunta que nos hacemos desde la Patagonia y desde cualquier persona que quiera decir cuál es el sentido de estar legislando para meter más industria en áreas que supuestamente están protegidas. Bueno, doy paso a Daniel con la segunda mitad de la exposición. Gracias por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias, Álvaro Montaña. ¿Qué queda? Por ellos eliminarían todo. Daniel. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Un saludo cordial a todas las autoridades parlamentarias, la ministra, y gracias por escuchar. Soy Daniel Canibullán Huentel, buzo mariscador, armador, pescador bentónico, y por más de 30 años he recorrido los canales del archipiélago de los Chonos, Huayteca. Para nosotros, como pueblo originario y pescadores activos, es preocupante las políticas centralistas que se elaboran a nivel central y se aplican para toda la Patagonia. De por años hemos visto nosotros cómo ha ido cambiando los paisajes marinos, lo digo desde el punto de vista en mi calidad de buzo mariscador, que conozco la realidad del fondo, no necesito que me lo expliquen en qué estado está. Lo he visto, los cambios bruscos, drásticos de los paisajes de biodiversidad por desiertos marinos, donde hoy día no existe ninguna población viviente, producto de los altos índices de químicos y antibióticos que se están arrojando al fondo marino. Nosotros somos una fuerza económica que también generamos mano de obra, me refiero a los mariscadores del erizo. La pesquería del erizo mueve por sobre los 40 millones de dólares. Hacemos funcionar muchas plantas pesqueras cuando arriesgamos nuestra vida en los canales. Hacemos funcionar plantas en Chacabuco, Aysén, Islas Huicha, Melinca, en Chiloé, Puerto Montt. Por lo tanto, la actividad laboral, económica que ejercemos nosotros históricamente es una fuente que no es menor, y ahí
llega la gente más humilde a buscar trabajo. Aquí a la gente no se le pide título universitario para poder participar en una pesquera. Por lo tanto, la gente más vulnerable tiene acceso a estas actividades laborales en las plantas de los territorios. Y las políticas centralistas, estamos de acuerdo de que la acuicultura es una parte fundamental para la actividad económica del país. Pero los productores de salmón dicen que ellos producen alimentos para el mundo, pero este alimento es para los ricos, no es para los pobres. Nosotros igual generamos alimentos, el erizo se va para el mercado japonés, pero la mano de obra es para la gran mayoría de gente humilde. Y quiero explicarle cuáles son los efectos, aparte de los impactos negativos a los ecosistemas. Toda la mano de obra que viene, sobre todo en Aysén, la gran mayoría es gente que no es, hay un mínimo que vive ahí directa o indirectamente, gente local. La mayoría viene de afuera. Entonces, aparte de los efectos ambientales que genera la industria, todos los recursos pesqueros que están ahí alrededor donde hay una salmonera van desapareciendo. El loco, que en su momento me tocó trabajar la fibra del loco, ese loco donde hay una salmonera está desapareciendo. No porque se esté agotando, o sea, no porque se esté cambiando de domicilio, es porque se lo están llevando por distintas formas y figuras. Esa actividad que en su momento tuvimos, hoy día para encontrar un recurso de esto es muy difícil. Y no solamente se está desapareciendo el loco, la centolla y otras pesquerías más, porque la escasa fiscalización que tiene Senapesca en los aeropuertos, en los puertos, nos dan abasto. Por lo tanto, nosotros como pueblo originario, juntamente con algunas organizaciones de la pesca, estamos apostando a la conservación, a la protección de los ecosistemas a través de la ley 20.249. Es la única ley que te permite a ti elaborar una propuesta de cuidado del territorio desde adentro de los territorios hacia afuera. Esta ley no viene aplicándose desde Santiago hacia el sur, nacen de las propias comunidades hacia afuera, y eso nos ha permitido nosotros a detener los efectos negativos que está generando la industria. Yo creo que si queremos hablar de un país que queremos apostar a las prácticas compatibles con el medio ambiente, tener salmoneras dentro de las áreas protegidas, yo creo que no va en la misma dirección. Por lo tanto, creemos que hay que cambiar las políticas públicas. Muchas veces los productores de salmón hacen declaraciones de impacto ambiental que no es lo mismo que un estudio de impacto ambiental. Hoy día tenemos a Mowi instalado alrededor de donde tenemos una infinidad de bancos naturales de erizos. Ahí en la isla Betecoy, al oeste de Betecoy, donde toda la gente de Huayteca, Melinca, se protege de los temporales y trabaja, ahí se instaló hoy día Mowi a producir salmón, y todos esos bancos naturales están corriendo el riesgo a desaparecer. No estamos diciendo que la industria se vaya, pero hay que ser prudente, buscar el equilibrio sostenible, apostar al desarrollo de prácticas que sean compatibles con el medio ambiente, como el turismo. En el verano, cuando ya no podemos echarle mano a los recursos como el erizo, los recursos bivalvos, producto de la marea roja, hemos venido practicando por años la actividad del turismo. Tenemos una riqueza, un tesoro en la Patagonia que hay que saberlo explotar. Pero cuando desde el nivel central no se nos escucha, tenemos que tomar el toro por la asta nosotros solos. Por eso, a través de ustedes, señores parlamentarios, creemos que el turismo es una buena práctica, pero hay que ponerle recursos para ir mejorando las condiciones de las localidades. Melinca no tiene alcantarillado, Islas Huillas no tiene alcantarillado, no tenemos problemas de agua potable. Si queremos subir de nivel para mejorar las condiciones, para potenciar la actividad que es prácticamente compatible con el medio ambiente, necesitamos el desarrollo, pero ese desarrollo tiene que construirse con los habitantes de los territorios. No queremos seguir siendo el patio trasero, necesitamos que todas estas políticas
así como se discute en el Congreso, también se lleven a los territorios para que las cosas se hagan bien. No somos partidarios de la privatización del borde costero. Hoy día muchas concesiones están embargadas en los bancos y resulta que hay muchas concesiones que no han sido caducadas, producto de que en su momento no han generado operación y a nosotros los pescadores artesanales no han caducado derechos de pesca con nuestras embarcaciones, siendo que no generamos un efecto negativo al ecosistema. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Álvaro. Creo que este va a ser uno de los temas en este tercer trámite, lo quiero decir, como cada uno de los trámites más discutidos. A mí me parece súper pertinente haberlos escuchado. No sé si ahí está Daniel. Daniel, por una cuestión de trámite, en esta instancia, normalmente no se recibe a personas que puedan exponer, porque eso se lleva a cabo en la primera y segunda parte, pero quisimos hacerlo porque entendemos que en el Senado hace 6 años se empezó a discutir este proyecto y lo quise mencionar a propósito de lo que tú decías, que es que no se les escucha o que las decisiones se toman desde Santiago. Yo represento la región de Antofagasta y es una de las cuestiones que hemos peleado siempre, ¿cierto? Que uno conoce su territorio y por lo tanto tiene esa obligación primero de ser escuchado, de representarlo y más cuando viene de la sociedad civil. Así que no solamente fueron escuchados acá, también contarles que se produjo, ¿cierto?, entre algunos senadores esta alerta de que este va a ser uno de los artículos, insisto, que en donde va a haber una mayor discusión, aunque sea en esta instancia, y desde ya agradecerles entonces los minutos a ustedes también para estar hoy día presentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, igual. Vamos a continuar entonces con la tabla de nuestra sesión y por lo tanto en el tercer punto el estudio de las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados y Diputadas al proyecto de ley en tercer trámite constitucional que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Está con urgencia calificada de suma y ayer avanzamos más de lo que esperamos, digamos así, ministro, ¿cierto?, en la votación. Así que vamos a seguir de la misma forma que dándole la votación a la señora secretaria, y luego la palabra a la ministra para que después ya podamos ir analizando cada artículo y lo sometemos a votación. De lo Sí, llegó el reemplazo de la senadora Allende por el senador José Ope. Los demás como los que estamos. Y el senador Moreira ya está regularizado. Presidenta, no, yo quisiera informar lo siguiente. Como ustedes saben, el senador Gaona está muy delicado de salud, todavía está internado en la clínica, entonces hasta hoy, hasta mañana, pero muy compleja su situación de salud, muy compleja. El próximo lunes vamos a mandar, va a reemplazarlo el senador Sangüesa, y yo vuelvo a reemplazarlo el martes y sucesivamente hasta que él vuelva. Sí, yo sé. Continuamos con el proyecto y le damos la palabra a la señora secretaria. Gracias, presidenta. Continuamos en la página 11 del comparado. 11. Página 11 del comparado. El número que define plan de restauración ecológica. La Cámara de Diputados ha reemplazado la frase ecosistema degradado o parte de él con la expresión área degradada, que es concordante con lo que con el numeral número 1 nuevo que se aprobó anteriormente. Cada vez que esté la expresión ecosistema degradado, se usará la expresión área degradada. Eso es. Es concordante con una modificación anterior. No. Ok. Ya lo explicó la secretaria bien. ¿Alguno de los senadores? En votación. ¿Le parece? Sí. ¿Unanimidad? Sí. A mí me gusta votar, pero... ¿Qué vale gusta votar? Sí, yo prefiero votar.
Bueno, entonces, senador de Urresti, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. Por favor. Senador Latorre. A favor. Senador Moreira. A favor. Presidenta. A favor. Gracias, aprobado 5-0. Continuamos con el número 26, que define el concepto de plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras. La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente, de la siguiente manera: plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras, instrumento de gestión destinado a evitar, prevenir el ingreso, detener la propagación o erradicar especies exóticas invasoras. Lo único en que cambia es que le agrega prevenir el ingreso y erradicar especies exóticas invasoras. Es un instrumento más preventivo. Ay, parece que no lo tenía abierto el micrófono. ¿O sea, yo? Sí. Ah, ya, ya. Ministra. Muchas gracias, presidente. No, efectivamente acá esta definición, recordemos que estamos aquí en el artículo con las definiciones, se incorpora el prevenir el ingreso y erradicar, que son elementos que son críticos para este instrumento, y por lo tanto queda más claro cuál es el objeto del instrumento. Solo recordar, gracias ministra, que ayer también continuaron trabajando junto a la señora secretaria, los asesores del ministerio y los nuestros en cada uno de estos artículos, y en general en esto había acuerdo. Así que, ¿les parece en votación? Senador Durresti. A favor. Gracias, senador Durana. A favor. Gracias, senador Latorre. A favor. Gracias, senador Moreira. A favor. Gracias, señora presidenta. A favor. Muchas gracias. Aprobado por la unanimidad. Enseguida, la definición de concepto de preservación. La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente: preservación, cuidado y mantención de las condiciones de no intervención de la diversidad biológica, de manera que sea posible su evolución y desarrollo natural. Gracias, ministra. Sí, quizás acá debiera explicar o recordar, es que estamos aquí hablando de un tipo de conservación, ¿ya? Que tiene distintas categorías. Entonces, la preservación es la categoría más estricta de la conservación. Está preservación, está restauración y uso sostenible. Esos son como los 3 tipos de categoría, y entonces y este también fue una de las definiciones que se fue trabajado con el grupo de científicos que apoyaron la discusión en la Cámara, en la Comisión de Medio Ambiente, y queda técnicamente mejoras. Senador Durresti. Presidente, en la misma línea y pidiéndole una precisión a la ministra, que yo recuerdo principalmente cuando tramitamos el proyecto de ley de cambio climático, la ministra fue, en ese tiempo asesora, fue muy rigurosa en establecer como una categoría de conceptos homogéneos en toda la línea de una ley que cruzaba distintos ministerios. Creo que hay un mérito en eso, en la homogeneidad. Leyendo la definición, encuentro un poco rara la definición. Dice: preservación, cuidado y mantención de las condiciones de no intervención de la diversidad biológica, de manera que sea posible su evolución y desarrollo natural. La pregunta concreta: ¿esta definición está en algún otro texto? ¿La copiamos? ¿La estamos creando para que sea en la misma línea, coherente con otros conceptos? No recuerdo si en la ley de cambio climático lo establecemos también como preservación o en algún instrumento. Más allá de dar la discusión si está bien o mal redactada, es que sea coherente y que nos persiga positivamente en toda la legislación ambiental. Yo hago esa pregunta. No, esta definición solamente se encuentra acá. O sea, por ejemplo, no está en la Ley Marco de Cambio Climático. Le doy la palabra a Alejandro, que estuvo presente y quizás se pueda recordar. Gracias, ministra, presidenta Alejandro. del medio. Efectivamente, esta es una definición nueva en el ordenamiento jurídico.
únicamente hay instrumentos de carácter más bien blandos, como estrategias que hablan de preservación. Y aquí se consagra por primera vez en el ordenamiento jurídico a nivel legal el concepto de preservación y que es consistente con lo que dijo en relación a Cristiano Ministra, con el objeto de la ley, ¿no es cierto? Y con la definición que ya aprobamos ayer respecto de la conservación. Se define la conservación con estos tres elementos que es preservación, restauración y uso sustentable. ¿La palabra? Ok, en votación. Senador, perdón, senador de Urresti, A favor. senador Durana, A favor. senador La Torre, A favor. Moreira, A favor. presidenta. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad el reemplazo propuesto por la Cámara de Diputados. En la página 12, solo de señalarle que los números 28, 29, 30, 31 y 32 han pasado a ser 27, 28, 29, 30 y 31 sin enmienda. Ahora vamos a la página 13 del comparado, donde está la definición del número 33 de uso sustentable. La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente: uso sustentable, utilización de componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica. Ese es el con lo cual ¿Qué pasó? Hay alguien que habla que genera el parlante. uso sustentable es utilización de componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasiona la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, por lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Muchas gracias, ministra. Sí, aquí quizás debiera aclarar de que esta definición está alineada con la definición que se utiliza en la Convención sobre Diversidad Biológica en la CBD, así que viene internacional. Perfecto. La palabra en votación. Senador Urresti, A favor. senador Durana, A favor. senador La Torre, A favor. senador Moreira, A favor. presidenta. A favor. Aprobada la nueva redacción de la Cámara de Diputados con la unanimidad. El número 34, en la misma página, se encuentra la definición de zona de amortiguación, que la Cámara la ha reemplazado por la siguiente. Zona de amortiguación: espacio ubicado en torno a un área protegida, cuyo uso podría ser parcialmente restringido en virtud de lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial pertinentes, destinado a absorber potenciales impactos negativos y fomentar efectos positivos de actividades para la conservación de tal área. Sí. Ya, aquí sí. Acá veo que tiene una ministra. Ya, voy a intentar explicar lo que ocurrió con esta definición. Esta ya existía. Ahora, originalmente la definición simplemente decía que era un espacio ubicado en torno a un área destinado a absorber potenciales impactos negativos. Y ya, no, la definición simplemente definía qué es lo que era. En la Cámara, esto se hace un poco más específica y se deja más claro, se da más certeza para qué podría ser utilizado una zona de amortiguación, ¿ya? Y en este sentido aparece ahora que se puede usar en los instrumentos de ordenamiento territorial pertinentes, ¿ya? Solamente ahí, y esto es lo que de hecho actualmente utilizan, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcción y Ordenanza, o sea, los planes reguladores, ¿verdad? Que son entonces los únicos que podrían restringir el uso en el caso que un plan de manejo de un área protegida, es decir, yo declaro un área protegida, establezco un plan de manejo y en ese plan de manejo se decide que requiere esa área protegida una zona de amortiguación para cumplir con el objeto del área protegida. Solamente lo podría hacer si es que es compatible con
por ejemplo, con el plan regulador de la comuna en la cual está esa área protegida. Así es que con esta definición da más certeza sobre cuándo se podría aplicar y en qué condición se podría aplicar esta definición. Y por lo tanto a nosotros nos parece que lo deja más claro y le da certeza a este, no es un instrumento, es una parte, un elemento de la protección de la biodiversidad. Gracias, ministra. Senador Moreira. Bueno, la verdad que ahí tenemos una diferencia con el Ejecutivo, con la ministra, porque nosotros entendemos que lo que menos da es certeza cómo está planteado. La definición es ambigua y afecta a nuestro juicio el derecho de propiedad, ya lo habíamos hablado. El numeral modifica la redacción del concepto de zona de amortiguación, pasando a ser un espacio ubicado en torno a una área protegida, cuyo uso podría ser parcialmente restringido en virtud de lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial pertinente, destinado a absorber potenciales impactos negativos y fomentar efectos positivos de actividades para la conservación de tal área. Ahora, el concepto de potencial puede ocasionar una ambigüedad que perjudique a los propietarios y que genere no certeza, sino que incertidumbre. Falta determinar quién determina el concepto de potencial y los elementos que la componen. Por lo tanto, en consecuencia, la modificación permite que pueda ser parcialmente restringido en virtud de lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial, limitándose así el ejercicio de derecho de propiedad del dueño. Nosotros creo que este es un tema que a nosotros nos interesa que lo vea la comisión o lo revisara la comisión mixta y precisara los conceptos de este numeral. Por eso yo voy a votar en contra y espero de que puedan haber cambios en la comisión mixta en que lo revise. Estamos disponibles, pero yo prefiero tener mayor claridad ante la duda abstente. Así que... Gracias, senador No sé Moreira. si hablamos primero y después responde el Ejecutivo. Sí, senador Durán, adelante. Ya, yo también entonces después se la vamos a volver al Ejecutivo. Bueno, efectivamente, este es una indicación que por lo menos a mí también me complica, no solo en relación al derecho de propiedad o a las facultades que tenga el dueño de la propiedad, sino que además frente a la autoridad circunstancial que esté a cargo de un plan regulador o de un plan de ordenamiento territorial, que muchas veces estos instrumentos hipotecan una zona, una región, una comuna. En particular, lo vivo en el borde costero de Arica, donde tenemos un humedal de 30 hectáreas, que en un principio se trató de ampliar a 300, pero hoy día finalmente está hipotecado prácticamente todo el borde costero desde la zona de la avenida Antártica hacia el límite con Perú. Habiendo sectores privados que tenían un importante proyecto de desarrollo turístico. Y si bien no está sancionado el plan regulador, terminamos con tomas de terreno. Es decir, hoy día todo el mejor sector que tiene nuestra provincia de Arica está bajo tomas de terreno frente a la incertidumbre que generan los procesos de inversión, porque lamentablemente este artículo, lo que frente a la ambigüedad que tiene, basta que se enuncie el plan de ordenamiento territorial o plan regulador y se detenga la inversión. Y terminamos finalmente propiciando tomas en donde ni siquiera tenemos una ley de usurpación que esté vigente como para devolver el Estado de Derecho en la propiedad privada que finalmente a quien le pertenece. Por lo tanto,
Me sumo, en este caso, participo de la misma acá con el senador Moreira, siempre abierto a poder entender o buscar la fórmula que permita dar certidumbre jurídica y administrativa, en especial a un territorio que en muchos casos fue traspasado a proyectos privados frente a una presentación de un proyecto que se hizo con bienes nacionales y que terminó en una compra, en donde ellos hoy día son propietarios de esos terrenos. Gracias, presidente. Nos dividen, nos dividen, se parecen en los físicos. Yo también quiero hacer uso de la palabra respecto de este artículo y luego le voy a dar la palabra al Ejecutivo, porque primero en la línea que planteaba la ministra de lograr mayor objetividad, entendiendo incluso, ¿verdad?, que el texto del Senado fue espacio ubicado en torno a un área, y aquí la propuesta de la Cámara es en torno a un área protegida. Creo que hacia allí va la línea correcta, en el sentido de la mayor objetividad, ¿verdad? Pero también creo que cuando se cruzan otros derechos adquiridos y evidentemente el derecho de propiedad, hay que darle una segunda vuelta. Así que yo también creo que este es uno de los artículos, si perpuse la propuesta que en su minuto trajo el Ejecutivo, que debería definir la comisión mixta, estamos en tercer trámite, así que esa es la que corresponde ante la duda que podamos tener en esta instancia, porque también considero que lo que propone la Cámara no está bien resuelto, pero insisto, le doy la palabra al Ejecutivo y la ministra me ha pedido que la tome Alejandro. Yo quisiera igual, Sí, ministra. perdón, sí. Lo que yo quisiera, como para clarificar nomás, sobre todo al senador Durana, es que esta definición en todo el proyecto se utiliza solamente en el artículo 72, que son los contenidos de los planes de manejo, ¿ya? Así que la situación es así: yo declaro un área protegida, recordemos que tenemos distintos tipos de áreas protegidas, desde virgen, en que no puedo tocar absolutamente nada, a de múltiples usos donde uno sí podría tener. La siguiente etapa es que cuando tengo el área protegida, yo tengo que tener un plan de manejo, y el plan de manejo se elabora dependiendo del tipo de área protegida, no por el director del SBAP, sino por un grupo. Y es ahí donde alguien podría decidir, bueno, para esta área protegida, y considerando que, por ejemplo, el plan regulador comunal, que recordemos que también es un instrumento que se supone que tiene participación, o sea, no es tampoco algo que se defina como jerárquicamente por una persona, sino que tiene todo un proceso de qué es lo que quiere la comunidad en esa comuna. Es ahí donde se puede definir que es necesaria esta área de amortiguación y por lo tanto poner estas restricciones. Así que eso quisiera dejarlo claro nomás, como también dándole el ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Arica es un santuario que de hecho permite una cantidad importante de actividades, y es el plan de manejo el que debiera definirlo. Pero quisiera que Alejandro complementara más. Gracias, ministra. Alejandro. Gracias, presidenta, por su intermedio para, tomando un poco lo que señalaba el senador Moreira, respecto primero al punto de que la posibilidad que se absorban potenciales impactos era una frase que venía ya del Senado, no es algo que cambió. Esto fue aprobado en el Senado tal cual, y en realidad si uno rechazara lo que viene de la Cámara, se quedaría con la definición del Senado, ¿no es cierto?, que dice que es un espacio ubicado en torno a un área destinado a absorber potenciales impactos negativos o fomentar efectos positivos. El problema de esa versión es que no dice cómo ni quién hace logra ese objetivo de absorber potenciales impactos. Por lo tanto, genera más incerteza esa definición que venía del Senado, y lo que se buscó hacer en la Cámara era precisamente darle un borde y decir, por una parte, lo que puedan hacer estas zonas de amortiguación es restringir parcialmente el uso, solo parcialmente, es decir, efectivamente podría haber una limitación al dominio desde el punto de vista del particular, pero ¿cómo se hace esa limitación?
solo a través de los instrumentos de ordenamiento territorial y no por otra autoridad u otro mecanismo. Y eso es lo que ocurre actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. La verdad que el derecho de propiedad no permite hacer lo que uno quiera, sino solo lo que uno puede hacer en virtud de lo que definieron los instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, no estamos innovando con esta definición, solamente estamos acotándola y dándole un borde para que se entienda que no hay una limitación adicional al dominio, sino la que ya venía siendo posible a través de estos instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Podría contestarle una cosita? Sí. No, es que lo que pasa es que los nuevos miembros, no yo, digamos, los nuevos miembros de medio ambiente son nuevos aquí en el Senado, entonces tienen una mirada distinta porque los asesores han tratado de analizar cada uno de los artículos y las indicaciones. Entonces surgen distintas dudas, distintas aprehensiones. Yo fui parte de la Comisión de Medio Ambiente cuando este proyecto hace 8 años atrás. Entonces ahí había otro ambiente. No es que no haya un ambiente de colaboración, es que hoy día hay un ambiente de incertidumbre por otras razones políticas. Entonces estamos como muy, digamos, sensibles a lo que es la certeza. Entonces por eso que nosotros más bien nuestro rechazo es para decir, bueno, veámoslo en la mixta, pero disposición, por supuesto que la hay. En votación. Senador Durán-Smith. A favor. A favor. Senador Durana. En contra. Senador Latorre. A favor. Senador Morella. En contra. Señora Presidenta. En contra. Rechazar la modificación propuesta por la Cámara de Diputados, 3-2. Se verá en la respectiva comisión mixta. Sí, vamos a finalizar con el punto 3 de la tabla, por lo tanto, con la discusión y votación del proyecto, para dar paso al punto 1 y 2. El punto 1 es una pequeña cuenta que ayer les anuncié, ¿cierto?, que voy a hacer a propósito ya de la renuncia de la presidencia de esta comisión, y luego vamos a pasar a la elección del presidente de la comisión. Así que, ministra, continuamos el próximo lunes votando. ¿Okay? ¿Se va a quedar al cambio? Ah. ¿Es con celebración? Pero le toca siempre pagar el piso al que asume. Así que el lunes nos quedamos todos. Bueno, quiero entregar unas pequeñas palabras, así como me tocó en todo caso recibirlas de la expresidenta de la comisión, la senadora Jimena Órdenes, así que quiero ojalá seguir con esta pequeña tradición, porque estamos hablando de una comisión, pero que me parece súper republicana y muy importante. Así que hoy dejo la presidencia de esta comisión sin antes señalar lo importante que fue para mí trabajar en temas tan relevantes para nuestro país y el mundo, como es el medio ambiente, el cambio climático y bienes nacionales. El trabajo lo realizamos en conjunto con nuestros asesores legislativos, el Ejecutivo, la ministra de Medio Ambiente, la señora Maysa Rojas, sus asesores, la ministra de Bienes Nacionales, la señora Javiera Toro y sus respectivos equipos, porque en estos asuntos no hay distingos políticos ni ideales que nos separen, al menos eso es lo que yo he tratado de hacer durante mi presidencia este año. Quiero agradecer especialmente a Magdalena Palumbo, la señora secretaria abogada de la comisión, a Catherine Ortiz, que es la abogada ayudante, que ahora la han llevado a otro proceso, pero también está cumpliendo importantes funciones, a Carolina Galleguillos, a Alejandra Díaz, que son las secretarias también de la comisión, quienes con su orientación, conocimientos técnicos y coordinación hicieron posible que cada una de las sesiones de la comisión salieran con éxito, y con ello el respectivo avance de los proyectos en tabla. Nos abocamos en el estudio de proyectos de ley propuestos por integrantes de esta comisión y también por el Ejecutivo. Sobre aquellos escuchamos a la ciudadanía, a agrupaciones y autoridades locales y regionales. Así la cosa, durante el año 2022 e inicio del 23 se estudiaron mensajes y mociones muy importantes tanto para la conservación del medio ambiente y la protección de la salud de los chilenos y chilenas. Después de un mancomunado trabajo logramos despachar a sala varios de estos proyectos. Entre los proyectos estudiados quise destacar y voy a mencionar
Por ejemplo, el proyecto de ley iniciado en moción en primer trámite constitucional sobre protección de las olas para la práctica del surf, de gran importancia para deportistas de nuestro país, y la conservación de las rompientes naturales que han sido afectadas en ciertas zonas por proyectos inmobiliarios u otras construcciones. Fue despachado a la sala la semana pasada y nació precisamente de un miembro de esta comisión, que es el senador Durana. También el proyecto de ley iniciado en mensaje en primer trámite constitucional, que permite excepcionalmente la transferencia en dominio de terrenos de playas fiscales en las condiciones que se indica, con el objeto de regularizar la propiedad y promover la inversión. Este fue retirado por el Ejecutivo, pero con el compromiso de enviar una propuesta acotada, reducida, para la zona para la macrozona norte de nuestro país. Y esperamos que ese compromiso se cumpla prontamente. También el proyecto de ley iniciado en moción en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 21.202 para agregar mecanismos de participación directa a las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano, el que, después de escuchar a interesados, respectivos ministerios y autoridades locales, fue despachado por esta comisión con gran celeridad, porque no hubo duda de la importancia que tienen las municipalidades y la participación ciudadana en materia medioambiental, y por eso quiero agradecerle a la comisión por ese trabajo y destacar que el senador Durresti, que hoy nos acompaña, ha trabajado durante tanto tiempo en este proyecto y en general, ¿cierto?, en todo lo que es la protección del humedal urbano. También el proyecto de ley iniciado en mociones que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos. De suma importancia para nuestra legislación, y que efectivamente requiere de una actualización en materia medioambiental, tanto en los delitos económicos como penales. Actualmente sigue su curso en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Proyecto iniciado en moción actualmente en su tercer trámite constitucional, que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos de zonas declaradas latentes o saturadas. Yo soy autora de ese proyecto junto a un grupo transversal de diputados y diputadas en esa época. Lo despachamos desde el Senado y entiendo que mañana ya se vota en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto iniciado en moción en primer trámite constitucional, que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en materia de protección de zonas costeras. Este proyecto marcará un antes y un después en nuestra legislación, pues esperamos que convierta en el punto de encuentro para el trabajo hacia una ley de costas y la respectiva regulación de nuestro borde costero, entendiendo que estamos discutiendo principios ordenadores en esta materia. El proyecto de ley en trámite constitucional, que obliga a las instituciones financieras a informar sobre el impacto ambiental de sus inversiones, lo revisamos y contamos con la presencia además de cada uno de los ministros. En el ámbito de la modificación del decreto ley 19.939 de 1977 sobre normas de adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, con el objeto de que se informe sobre la situación de los bienes destinados que se indica, muy necesario por una mayor transparencia de los inmuebles y una mejor administración enfocado en bienes nacionales. El proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente para reconocer expresamente el olor como un agente contaminante, el que, por existir un decreto supremo sobre olores de porcino en la Contraloría General de la República, quedó pendiente. Finalmente, el mensaje en tercer trámite constitucional, que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conocido como SBAP, que lleva más de 10 años en tramitación en el Congreso y que hoy se encuentra con urgencia inmediata radicado en nuestra comisión, que comenzamos a estudiarlo recientemente con la disponibilidad de los miembros de esta comisión de avanzar en este relevante proyecto de ley, que creará un servicio público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y responsable de conservar la biodiversidad y naturaleza de nuestro país a través de una mirada integral y proteccional. Por último, señalar entonces mi total disposición y compromiso en lo relativo a materia medioambiental, cambio climático, bienes nacionales, que son temas en los que he venido trabajando desde que asumí como diputada el año 2014. Fue un honor, así que muchas gracias a los senadores, a la senadora Allende, que no está presente, pero que es miembro de esta comisión, y le deseo el mejor de los éxitos y la misma disposición a quien va a asumir la presidencia de esta comisión. Muchas gracias. Entonces, antes de dar por finalizada nuestra comisión, vamos del presidente de la comisión, y para aquello le voy a dar la palabra a la señora Bo.
De acuerdo al artículo 32 del reglamento de la corporación, corresponde elegir nuevo presidente. No sé si Sí, sus yo- señorías tendrán algún nombre. Sí, a ver, No funciona. nosotros, más allá de lo que corresponde, primero agradecerle a la participación de nuestra presidenta saliente. Paulina, te agradezco todo tu trabajo en esta materia de medio ambiente y tu compromiso, siempre buscando los equilibrios. Y lo que corresponde, en este caso que nosotros somos mayoría en esta comisión, lo que corresponde es hacerle honor a los acuerdos entre las coaliciones políticas. Y en ese acuerdo se establece que para este año el presidente de la Comisión de Medio Ambiente va a ser el senador Latorre, y por eso que yo propongo el nombre de él, porque es parte de un acuerdo político dentro del Senado de la República, y solamente decir y recalcar que en el Senado la palabra empeñada se cumple. Gracias, senador Moreira. Habría unanimidad entonces en la propuesta del senador Moreira. Me gustaría que votara. Bueno, Pero el senador Durana también está pidiendo la palabra. Porque también quería agradecer su... perdón. ¿Estamos en votación? Sí. No, pero tiene la palabra. Sí, entonces estamos en votación. Es que, para no votar de nuevo. Ya, en votación, senador Durano. Senador Durano. Bien, primero agradecer la gestión de la presidenta Paulina Núñez en esta Comisión de Medio Ambiente, que permitió, tal como estableció en su cuenta, sacar una cantidad importante de proyectos que son transversales y muy bien mirados por parte de la comunidad. Así que muchas gracias, Paulina, y a su vez también respaldar con mi voto la presidencia del senador Latorre, quien va a asumir esta comisión, y cuando se disponga de acuerdo a los acuerdos planteados, y también aprovechar la oportunidad de despedirme cuando así se produzca, porque salgo después de 2 años de haber participado en la Comisión de Medio Ambiente, y la verdad es que me llevo un grato recuerdo de la importancia que tiene esta comisión en el desarrollo medioambiental, y un mensaje de vida, porque efectivamente creo que nosotros tenemos que buscar siempre la conciliación del interés de la comunidad en razón al medio ambiente que tenemos que cuidar y proteger, con los intereses también de un mundo que tiene que seguir produciendo y tiene que seguir trabajando en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador, señor de Urresti. En la misma línea que han señalado los senadores anteriores, respaldar la presidencia de Juan Ignacio. Es un acuerdo político, se cumplen los acuerdos y no me cabe duda que lo va a llevar a cabo y va a ser una buena presidencia. Y también despedir a Paulina. No soy integrante permanente de la comisión, pero he asistido a muchos proyectos, por lo que me interesa, y también agradecer tu corrección y amplitud para poder dirigir esta discusión. También, gracias, presidenta, voto por Juan Ignacio. Muchas gracias. Senador Latorre. Gracias, secretaria. Me sumo a los agradecimientos a la senadora Paulina Núñez por el trabajo y la presidencia, la manera como dirigió la comisión. Bueno, agradezco los apoyos, obviamente, aparte del acuerdo administrativo que tuvimos el año pasado. Y sin duda que continuaremos. En el fondo hay una aposta porque estamos con el proyecto del SBAP, que es urgente sacarlo, está la mixta de Turbera, se vienen otras reformas importantes a la superintendencia, por ejemplo, de medio ambiente, reformas o discusión sobre actualización del CEIA. O sea, hay distintos proyectos, mociones también parlamentarias que hemos presentado, y por tanto nada, tendremos un trabajo arduo, y además que en nuestro país siempre surgen contingencias, ¿no? Crisis ambientales en distintas zonas que nos toca representar, y por tanto esta comisión también
es un espacio para escuchar y para generar ese diálogo con la sociedad civil. Así que nada, agradecido también de la confianza. Y vota por ti. Voto por senador. No, voto por eso. Gracias, senador Latorre. Voto por el senador Latorre. Presidenta. Bueno, por supuesto, también honrando ese acuerdo, pero además con la plena convicción de que vamos a seguir con ese trabajo, voto por el senador Latorre. Gracias. Queda elegido por la unanimidad el senador señor Juan Ignacio Latorre. Bueno, entonces por haberse cumplido la sesión, ministra. Sí. Muchas gracias, presidenta. Yo también me quisiera sumar, por un lado, a la felicitación y los agradecimientos de su gestión durante el año pasado. Creo que le faltó un proyecto muy importante. No, si eso lo mencionó Escazú, porque la Comisión de Medio Ambiente también vio Escazú, sí. Y ese fue muy fue importante, fue bueno que lo acordáramos con tanta bien, o sea, con un acuerdo muy amplio, así es que también le agradezco el apoyo en esa discusión. Y bueno, yo soy invitada permanente acá, me siento muy en casa, porque efectivamente, además me tocó esta comisión cuando en un otro rol de asesora en la discusión de la ley marco de cambio climático, así que yo he aprendido mucho de esta comisión. Fue mi primera experiencia legislativa, así es que fue una buena experiencia para mi rol de ministra ahora. Y bueno, efectivamente el próximo año, o sea, este año tocan una cantidad bien importante de proyectos, así que voy a seguir viniendo asiduamente y esperamos contar con la buena voluntad y el buen diálogo de todos los miembros de la comisión, como ha sido hasta ahora. Bien. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Entonces, ahora sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped. A ver, como dice ya, la primera comisión que cobra la comisión.